Bienvenidos, queridos hermanos, a Proyecto Dominus Tecum. Este día tenemos un programa muy especial para ustedes y un invitado de lujo en el canal. Tenemos a nuestro querido padre Justo Lofeudo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por lo de lujo. Son esas cosas excesivas que uno dice, ¿de quién está hablando? Está a otro lado. Muy bien, muy bien. Muy No, bien, gracias a Dios. bueno, usted es un padre muy querido para muchos, ya muchos lo siguen en sus meditaciones diarias y pues va a ser una agradable sorpresa encontrarlo por acá en el canal también. Bueno, padre, este día tenemos un tema muy especial que platicar. Vamos a hablar sobre Garabandal. Vamos a hacer muchas diferencias respecto al verdadero mensaje de Garabandal y lo que hoy en día se está movilizando en las redes sociales, en YouTube, en los mismos videos de YouTube, canales presuntamente católicos y que están deformando el mensaje. Pero antes de entrar al tema, me gustaría pedirle si podemos hacer una oración para encomendarle este programa a nuestro Señor. Sí, por supuesto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, tú que todo lo ves, todo lo sabes, tú que nos amas con amor infinito, amor eterno, tú que tienes abierto tu corazón eternamente por amor a nosotros, ese amor que nos redime, ese amor que nos sana. Te rogamos que soples sobre nosotros tu Espíritu, envía el Espíritu Santo. Envía el Espíritu porque nos sabemos indigentes, pobres. Ven, Espíritu Santo, tú que eres Padre de los pobres. Ven a nuestra indigencia, llénanos de tu luz, de tu verdad, de tu amor, que podamos transmitir fielmente el mensaje del cielo. Ven, Espíritu Santo, por María Santísima, en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre. Muy bien. Excelente, padre. Bueno, ahora sí comenzamos entonces eh, nuestro tema. Primeramente, pues queríamos traerlo para platicar con nuestros hermanos, ya que existe mucha confusión hoy en día de cuál es el verdadero mensaje de la Virgen en Garabandal, ya que muchos relacionan Garabandal con algo de miedo, con algo de terror o con algo que solamente la madre se dirigió a las niñas para infligir miedo a un castigo o miedo a lo que sucederá. Entonces, hoy en día muchas personas creen que Garabandal es eso, es un mensaje quizás de miedo. Entonces, realmente es así, padre. Garabandal es un mensaje de miedo, es un mensaje en el que nuestra madre nos deja una escuela como de suspenso o de terror a través de sus mensajes. Por supuesto que no. Pero antes yo diría a esas personas que piensan así o que lo ven así, si no tienen terror y miedo por lo que estamos viviendo. Si no les aterroriza ver la apostasía que hay, si no les da miedo la ofensa que se hace a Dios, el estado del mundo, el estado de las personas, la necesidad de conversión, ahí está el miedo. Ahí está si una madre viene a decir fuego, 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 no es que vendrá el fuego porque la madre dice fuego, sino porque está advirtiendo que se está incendiando la casa. Y aquí ella venía advirtiendo lo que estaba ocurriendo y no lo veíamos y nadie lo quiso ver, no se vio en su momento. Pero el mensaje de ella es un mensaje contrario, como siempre, de pedido de conversión y diciéndonos, escapemos de a lo que vamos nosotros al encuentro. ¿Y cómo escapar? Haciendo lo que nos está pidiendo el Señor, lo que nos pide la Virgen, que es la conversión, que es penitencia, que es el mensaje siempre. Es como la prolongación de Fátima, ¿eh? También la Virgen dijo, pero no vino a decir que iba a haber otra guerra si no se convertía. Es decir, pero no vino la guerra porque la Virgen se complací, tuvo, digamos, la complacencia de decir viene una guerra, ¿no? Todo lo contrario, es la madre afligida que está advirtiendo a sus hijos, no sabe ya cómo advertirles que están yendo al abismo.
Entonces, los mensajes son mensajes, como siempre, de esperanza, son mensajes de salvación. No son mensajes para asustar, sino para rescatar. Es todo lo contrario. Es decir, no es un mensaje que te está empujando al abismo, sino que te está quitando del abismo, o que te dice, cuidado que estás yendo al abismo. Ese es el mensaje. Y son mensajes, sobre todo son dos mensajes. Son mensajes eucarísticos. Es decir, la clave de todo esto está en la Eucaristía. Yo no sé si vale la pena ubicarnos, ¿no?, en el tiempo de estas apariciones. Porque estamos al inicio de la década del 60, cuando pocos meses después el Papa Juan XXIII va a convocar un nuevo concilio, el Concilio Vaticano II. Y esos años son años del comienzo del espíritu de protesta, de rebelión, que señalan todo ese tiempo. Es decir, quien vivió los años 60 sabe lo que fue eso. Todo, se convulsionó absolutamente todo. Fue los primeros pasos hacia lo que el Santo Padre Juan Pablo II, el Santo Papa, llamó la cultura de la muerte. La pérdida de los valores fundamentales, la contestación a toda autoridad. La familia empezó ahí, ¿no?, la instrumentalización del sexo, o por lo menos ahí se agudizó. Es decir, es la década de la contestación, de la rebelión, del ateísmo, del hombre que se revela autónomo, es decir, de Dios. Autónomo quiere decir que yo hago mi propia ley, no es Dios la que me la pone, sino que yo dicto mi ley, prescindo de Dios. Y en contra de los mandamientos. Hay que recordar, es el tiempo del existencialismo, del apogeo comunista, es ahí cuando se construye el muro de Berlín, es el tiempo de la Guerra Fría, es el tiempo de la crisis de los misiles de Cuba, en Cuba, y del asesinato del presidente Kennedy. También cuando se populariza la píldora anticonceptiva, la contracultura del movimiento hippie, Woodstock, todo eso es. Es decir, entonces ahí es cuando en ese clima comienza el Concilio Vaticano II. Y el tiempo de las apariciones de Garabandal coinciden o van en paralelo con ese tiempo. Comienzan un poco antes, pero van en paralelo mientras se va desarrollando ese concilio. ¿Y qué pasó? Que se metieron también ahí los modernistas, ¿no? Aunque no eran la voluntad de los padres conciliares, pero bajo el espíritu, sobre todo del posconcilio, de un espíritu de concilio, empezaron ahí digamos, a deformar la fe y empezaron una corriente apóstata, porque esa es la verdad. Claro. Entonces, en este contexto es que viene la Virgen a advertirnos lo que estaba pasando y lo que iba a venir, porque ella sabía. Y sobre todo, en ese panorama, ella nos va a poner, es decir, centra, si nos fijamos bien, los dos mensajes están centrados en la Eucaristía. Justamente en esta Eucaristía, que después de todo este tiempo, y más ahora, se la ha cosificado, se le ha hecho un objeto, nada menos que la persona divina de Cristo. Es decir, vino a advertirnos de los males que venían, sobre todo de la pérdida de la fe eucarística, porque es la fe católica. Es decir, se pierde la fe en la Eucaristía, se derrumba todo, porque no hay iglesia sin Eucaristía, no la puede haber. Justamente el documento magnífico, Dominus Iesus, del entonces cardenal Ratzinger y además con Juan Pablo II, hace una distinción que a los ecumenistas les causó escozor, se enojaban, estaban muy mal. Pero es la verdad, la distinción entre iglesia y comunidad eclesial. Iglesia es aquella que tiene la Eucaristía. Es decir, ¿quién es iglesia? La Iglesia Católica y las iglesias orientales ortodoxas. Y nadie más, nadie más, absolutamente. La Iglesia Anglicana no tiene la Eucaristía, porque no tienen verdadero sacerdocio. Han roto la sucesión apostólica. Y los demás, entonces, ¿qué son? Comuniones eclesiales. Es decir, no es iglesia. La iglesia, por eso es la destrucción y la cosificación de la Eucaristía. Está hecha adrede para
derrumbar la iglesia, para que colapse la iglesia, ¿no? Para que haya una implosión de la iglesia. Entonces la Virgen viene a advertirnos. Y así es como el 18 de octubre del año 81 da su primer mensaje, donde dice que hay que hacer muchos sacrificios, que hay que hacer mucha penitencia, atención, mucho, cosas que este mundo no las tolera, un mundo hedonista, pero le habla a los hijos, a aquellos que pueden responder, o que no estaban distraídos y de golpe dicen, oh, la Virgen me vino a pedir esto, dice sacrificio, penitencia, y tenemos que, dice, visitar mucho al Santísimo. Qué bueno, ¿no? Es decir, pero fíjate, yo esto siempre lo comento, ¿no? Me parece que aquí está el signo de autenticidad. Porque dice, visitar mucho el Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Es decir, no es cuestión de que yo haga una vida de pecado y voy a visitar el Santísimo, ya estoy. No, no, no. ¿Por qué? Porque contemplar y estar ante el que es tres veces santo me llama, me interpela, me hace ser santo, ¿no? Y no habla de conversión. Fíjate que eso de ser muy bueno lo entienden todos. Es algo, digamos, un lenguaje para gente que entiende, para todos que puedan entender. Y entonces sí dice, fíjate, después de decirnos todo esto, dice, y si no lo hacemos, es decir, si no nos convertimos, si no vamos hacia Dios, si rechazamos a Dios, y si no reparamos, porque en definitiva el sacrificio, la penitencia es para reparar tantas ofensas, dice vendrá un castigo. Ahí sí, ya se está llenando la copa, me está advirtiendo, y si no cambiamos vendrá un castigo. Pero no hay que focalizar en el castigo el mensaje. El mensaje es una advertencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Es como te dice la madre, mira, te estás yendo y te vas a matar aquí, te vas a destruir o te vas al abismo. ¿Y qué? Entonces vamos a centralizar el mensaje en el abismo. No, en la salvación. Así es, justamente como usted lo ha mencionado. Es bien importante retomar el contexto histórico en el que acontece estos mensajes, como menciona, porque esa es la razón por la cual ella hace esa advertencia, para que nosotros no vayamos con esta corriente modernista, con esta corriente deformativa de la fe, y hoy en día el mensaje sigue latente. Hoy más que nunca, usted lo mencionaba, para que aquellas personas que no tienen miedo ahorita, dice, de lo que está sucediendo. Es terrible lo que está pasando actualmente en el mundo y dentro de nuestra iglesia. Y padre, también quería consultarle, ya que ahora que conocemos el trasfondo real de Garabandal, ¿por qué razón es que hoy en día se habla tanto del aviso, pero como, ya pareciera como que fuera no sé, como que fuera una publicidad de Coca-Cola, perdón por la publicidad que acabo de tirar, pero este video no es patrocinado por esa marca, pero es un ejemplo porque sabemos claro, sabemos que está en todos lados. De repente, aquí abajo le va a salir una publicidad, aquí arriba le va a salir otra publicidad, que van caminando y le sale una valla. Entonces pareciera que hay una campaña publicitaria sobre el aviso. Y debido a que hoy en día hay una proliferación de mensajes y de profetas de dudosa procedencia, pues que lo han tomado como propio. ¿A qué cree que se debe esto, padre? Mira, yo creo que como siempre hay una serie de factores, una serie que convergen, ¿no? Yo creo que en eso hay morbosidad, ¿no? Para saber, fíjate que en esto se enganchan muchos, en los falsos videntes, porque están diciendo constantemente, con modo críptico, como hacen los adivinos, ¿no? Fíjense, recen por el Caribe. Y entonces, claro, por ahí pasó algo en el Caribe, lo dijo, no dijo nada. Entonces, están en eso, en el morbo, va a pasar, cómo va a pasar, va a ser. En vez de preocuparse en convertirse, o sea, en vez de estar recogidos, sacan la cabeza afuera y a ver qué viene, dónde viene, cuándo viene. Entonces están constantemente, y están estos que incluso lucran con eso. A ver, que hacen una especie de negocio, entonces todos los escuchan y que bien lo siguen porque desde hace años van dando fechas, que por supuesto nunca se cumplen, al final algunas se cumplirá, claro. Entonces cuando no se cumplen, vuelven, son reincidentes, vuelven entonces, y la gente le encanta eso, por eso digo, hay algo de morbo en todo esto. Sí. Hay también provecho personal, o que te sigan, o que te escuchen,
o que, qué sé yo, no quiero ni pensar. Pero hay de eso, vendo libros o qué sé yo. Están estos libros que es corte y pega, ¿no? Y entonces meten de todo, y bananas con, qué sé yo, Claro, de todo, mezclan todo. Entonces, y ahí la gente se engancha porque quiere saber. Quiere saber porque tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque no tiene fe. Es decir, hay una relación inversa y proporcional entre el miedo y la fe. A más fe, menos miedo. Y a menos fe, más miedo. ¿Y la fe cómo se la alimenta? Con la oración. Por lo tanto, si esa gente que va detrás de todo esto, que quiere saber tanto sobre las fechas y que insisten, es porque no oran, no oran. Es decir, vendrá, sí, cuando tenga que venir, todo eso será el aviso, por supuesto, como, digamos, una señal más de la misericordia de Dios, porque eso es lógico que va a venir. Es decir, bueno, fue dicho, pero además, si no hubiera sido dicho, hasta resulta lógico, porque si no, el Señor que vino a morir por nosotros, todo se perdería de golpe. claro. Si Él no da un sacudón y nos dice, mira dónde estás yendo, mira lo que estás haciendo de tu vida, mira lo que es tu vida, porque nadie cree que peca. Se ha cancelado el pecado. Entonces, como no se peca, hay una falsa misericordia, además que todos se salvan, que se puede vivir en pecado, que al final el pecado no es pecado, y que Dios es comprensivo, y que Dios es misericordioso, y que todos formamos parte de la comunión de los santos, y qué sé yo. Bueno, entonces, claro, con ese discurso Sí. modernista, es lógico entonces que la gente hace lo suyo, va por libre, qué sé yo, y el Señor dice, no, el mundo está lleno de pecado, como nunca. Entonces ahí está, por eso lo que decía al comienzo, ese es el terror que tenía que tener, ver el pecado, no lo que la Virgen viene a decir. La Virgen viene a advertirnos simplemente, a sacarnos de esto. Y como no hay reacción, actuará Dios en un acto de misericordia, último probablemente, porque si tampoco así hay conversión, pues vendrá lo que el hombre ha buscado, lo que nosotros hemos buscado. Es tan simple como eso. Así es, justamente. Y bueno, también parte de lo que usted menciona es muy cierto, que cuando hay videntes, llamémoslos entre comillas videntes o personas que reciben presuntamente revelaciones, genera mucha fama, genera mucho atractivo por parte de la gente y eso les permite comercializar pues la No palabra de solo, Dios, comercializarlo y movilizar la imagen de ellos. Pero ahí es donde viene también la parte que vemos, que analizamos, en que por qué razón todo el mundo ahora forma parte de hablar del aviso, por qué de repente ahora todo el mundo lo publica y cada mensaje que publican son, viene el aviso, viene el aviso, viene el aviso. También a ellos les genera esa misma publicidad, les genera ese mismo modo lucrativo. Tristemente hoy en día y por eso es que a veces es muy criticada la monetización en los canales católicos, porque hay canales católicos que trabajan con monetización precisamente porque se dedican a hacer este tipo de obras, se dedican a la evangelización, se dedican a obras de misericordia, pero existen otros canales que utilizan la monetización para un lucro personal a través de la morbosidad, como he mencionado. Entonces, ante tanto mensaje, porque yo me recuerdo que usted hizo una analogía muy buena junto con el padre Rabasi en un programa que tuvieron sobre mensajes del final de los tiempos, hablaban sobre, en este caso pusieron de ejemplo Medjugorje, que de por sí Medjugorje es un elefante rosado, ya que es algo que es sobrenatural, es algo difícil de comprenderlo a nivel humano, todo lo que la madre hace en Medjugorje. Entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace Satanás para poder sembrar la confusión? Coloca más elefantes rosados alrededor, entonces si ya uno era una locura, ya nadie cree en el verdadero porque hay tanto elefante rosado. Hoy tenemos un elefante rosado en Italia recibiendo mensajes, tenemos un elefante rosado en Brasil recibiendo mensajes, tenemos un elefante rosado en México, en Estados Unidos, en todas partes. Entonces, mi pregunta va dirigida a cómo podemos hacer para diferenciar los verdaderos mensajes de la madre, específicamente en Garabandal, que se habla de un aviso, de un milagro, de un castigo,
con tanta ensalada que han hecho tanto falso profeta de hoy en día? No es fácil, el discernimiento no es fácil porque está el demonio detrás y se disfraza de ángel de luz, y entonces hay mensajes que yo, hablando por ejemplo de Brasil, hay mensajes que aparecen y que eran casi calcados, muy parecidos, pero después está la otra, el morbo. Es decir, está todo muy bonito y de golpe, bueno, pero hijos, recen porque, qué sé yo, en Asia Menor, no sé, que te digo cualquier cosa, ¿no? En estos países, o te da 3 o 4 o 5 países, entonces la gente no se centra en el mensaje, sino en eso. Está viendo a ver qué va a pasar y dónde va a pasar. ¿Por qué? Porque hay una especie de angustia, porque se está viendo que la situación cada vez se pone peor. Si comparamos lo que vivíamos en el 2019, antes de todo esto que conocemos, y ahora vemos cómo está mucho peor. Y también se ve que la tendencia va a peor, no va a mejor. Entonces, es por eso que se fijan. Ahora, yo creo que hay varias cosas, qué sé yo. Yo me doy cuenta que los detecto, pero yo sé que no es fácil. Hay una, por ejemplo, yo no voy a dar nombres para no entrar, ¿no? Simplemente decir. Pues sí, porque si no Claro. le haces el juego a Sí, ella. no le vamos a hacer la publicidad, por supuesto. No, ni la publicidad ni que empieza uno contra otro, no, no, no. Claro. Pero hay una que me decía, mira, habla de la adoración perpetua, habla de esto, habla de otro, es una maravilla, me la recomiendan sacerdotes, 2 sacerdotes amigos. Uno incluso me regala un libro. Y entonces yo tenía todo a favor, ¿viste? Me decían todo que hablaba a favor de esto, ¿verdad? Y empiezo a leer. Y habla la Virgen, supuestamente habla. Y digo, no, esta no es la Virgen, no es. Hablaba para unos pocos, éramos como para los elegidos. No, la madre no viene. Viene a hablar a que todos sus hijos se salven, como hace el Medjugorje, por ejemplo. Pero no a un grupito. Entonces te sentís muy bien porque sos del resto, ¿sabes? Del pequeño resto. Eso Exacto. es cuidado con eso. Cuidado con eso. En ese caso fue ese criterio. Después, con las publicaciones que hubo, se empezó a ver que hacía agua por otros lados también. Entonces decía, no, aquí esto ya no. Pero uno de los que me lo recomendaba, un sacerdote, me dijo, no, esto no va. Claro, pero al comienzo cayó. Bueno, yo no digo que sea mejor que él ni nada, simplemente que tuve la gracia, porque esto es gracia, ¿no? De ver que era falsa de entrada. No pude leer, no pude seguir. Y a veces pasa eso, a veces, por ejemplo, ves ciertas cosas que son ajenas a la mística y a la católica cristiana. Por ejemplo, escritura automática y escribir rápido y una tras otra. Bueno, yo conozco algunos casos y son todos falsos. Claro. Por lo menos 3 y son falsos. Y bueno, hay estas cosas, pero no es fácil. Y porque, como dices tú, ¿no? Hay una sobreoferta de apariciones. La Virgen aparece en muchos lugares, pero el lenguaje de ella es un lenguaje de madre, no es la exaltación así de ese tipo, no está, puede hablar cosas serias, ¿sí? Decir cosas serias, pero sabe cómo decirlas, es decir, tú te das cuenta, es tu madre, el otro no, el otro lo ves enseguida, y esto y aquello, y puede haber hasta signos, cuidado, ¿eh? Sí. Mira, hay un lugar, yo no sé si estoy hasta ese lo podría decir. En Estados Unidos, yo he estado en México y vinieron personas magníficas, muy buenas, a hacerme toda una presentación de unas apariciones, de unos fenómenos que ocurrían en Estados Unidos, en el Midwest. Y entonces, y apenas me lo pusieron, yo me ahogaba, quería que se fuera. Y te puedo asegurar que pasa de todo ahí, o pasaba. Fenómenos de todo tipo, pero el enemigo es capaz de hacerlo. Entonces, no es que, yo vi el sol, que no, 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 cuidado, tampoco esos no son criterios de Claro. autenticidad. Va por otro lado la cosa. Es decir, hay que ver el contenido del mensaje, hay que ver, bueno, por supuesto lo primero, ¿no? Hay que ver también el vidente, es decir, cómo es el vidente, cómo es su vida, aunque puede tener, es decir,
tener un carisma no es signo de santidad, ¿no? Claro. Lamentablemente, pero es un indicio, ver cómo es, porque hay una cosa que lo que tú decías, ¿no? Que es muy importante, sobre todo lo que persiguen, además es poder y también dinero, pero sobre todo poder, porque imagínate que creen que hablan con el vidente, que por ejemplo, que yo creo que tú eres vidente, yo creo entonces que estoy hablando con alguien que está viendo a la Virgen y madre mía. Claro. Entonces te brindo pleitesía, es lo que hace la gente, e incluso hay un peligro, esto también hay que puntualizar. Un vidente puede ser auténtico, como hay casos que para mí no me cabe en duda, pero puede cometer el error, y lo comete, de dar sus opiniones. Y la gente toma las opiniones de esa persona, de ese vidente que es verdadero, como si viniera de la Virgen o del Señor. Y Así no es es. así. Es su opinión personal. Entonces, ¿tú qué sabes? Es decir, no puedes, un vidente, un profeta, tiene que hablar solo de lo que le manda Dios o la Virgen a hablar, y nada más. Y tiene que ser prudente y callarse, porque la gente misma se confunde. Entonces Exacto. dan sus opiniones, los ves, pero entonces hay que distinguir también, hay que decírselo a las personas, ¿no? Fíjense, esto es una opinión personal, esto no viene de la Virgen, ¿no? Esto no viene del Señor. Eso también confunde. ¿Y por qué? Porque ahí se mete el enemigo también, en que yo me empiezo a ser protagonista, ¿no? Cuidado con eso. Claro, claro. Es muy cierto todo lo que dice padre y precisamente una opinión de un vidente, llamemos un vidente que sea verdadero o sea falso, recordemos que un vidente sigue siendo humano, sigue siendo imperfecto. No, cuando no es un mensaje que proviene de la madre o proviene del Señor, pues es una opinión personal. Y una opinión personal pues puede ser errónea también. Es una percepción subjetiva de la persona, ya que la única objetividad que existe en una opinión de una persona ni siquiera viene siendo una opinión, viene siendo un mensaje propio del Señor, ya que la palabra de Dios o un mensaje de nuestra madre viene siendo un mensaje objetivo más allá de una subjetividad. Ahora, también quisiera consultarle, ¿será padre que parte de la culpa de que las personas pongan su atención en material equivocado es porque no ha habido un crecimiento, una enseñanza, una preparación doctrinal tal vez dentro de la misma iglesia, ya que hoy en día es bien fácil, las personas los que tienen el hábito de lectura, por ejemplo, que dicen ellos estar muy metidos en la iglesia, que están muy empapados de lo que se vive actualmente y del final de los tiempos, vienen y le dicen, hermano, yo le recomiendo el libro del aviso. Y cuando vemos un libro del aviso mezclado con profetas verdaderos, profetas falsos, y a toda luz, o sea, a todas luces que vienen mensajes falsos, vienen gente que nada que ver, pero es una mezcolanza y es una ensalada que las personas quizás que realmente creen tener el discernimiento, que creen que están empapadas del tema, pero realmente no conocen nada, fácilmente caen y empiezan a seguir gente que los lleva ya por caminos de la nueva era, caminos de adivinación, de espiritismo y de otras cosas extrañas. Entonces, creo yo que personalmente yo pienso que tal vez si hubiera una formación más grande dentro de la iglesia, si hubieran líderes dentro de la iglesia, porque hoy en día creo que ese es un grave problema. Ya le voy a preguntar su opinión, pero yo creo que es un grave problema que no tenemos líderes marcados dentro de la iglesia. Tenemos un problema de apostasía, de modernidad, de muchas cosas que se están metiendo dentro del tradicionalismo correcto de la iglesia, que es la doctrina de Jesucristo. Entonces, las personas, como no tienen una formación, no hay quien los guíe, buscan este tipo de documentos, este tipo de material, o se nutren de lo que las personas en YouTube les dice, que pues acá estamos un laico y un sacerdote platicando de un tema que creo que lo hemos manejado dentro de la luz y la doctrina de nuestro Señor, pero también hay personas que van a buscar hacerlo todo lo contrario, tratar de generar una confusión, y son precisamente esos
ahora llamados influencers de las personas católicas, en vez de dedicarse a leer un poco del magisterio de la iglesia, un poco de los documentos, un poco de las encíclicas, y pierden la noción de dónde están. Entonces, ¿será que realmente esa es el por qué las personas están acudiendo a cosas que no deberían, padre? En todo esto hay que ser. Y evidentemente hay una inflación de programas católicos, algunos buenos, otros menos buenos. Y justamente a raíz del programa que hemos hecho, que he mencionado con el padre Javier, eh, me, me, me dijeron que había una persona, una señora, que tiene un programa, que creo que es bueno, donde me criticaba. Y bueno, sí, me puede criticar todo lo que quiere, tiene todo el derecho. Pero injustamente, creo yo. ¿Por qué? Porque decía, pero ¿cómo puede decir el padre que opinar sobre este libro, que era el libro de aviso, cuando no lo leyó? Porque yo dije no lo había leído, claro. Pero ella no escuchó todo, porque en ese programa, cuando antes de hacerlo me lo había comentado el padre, que era va a ser sobre, un poco sobre ese que tiene tanta publicidad, ese libro. Claro. Entonces me digo, a ver, decime el índice, quiénes son los que están ahí. Entonces cuando me dijo, yo ahí vi, como tú decías, hay un montón de falsos. Entonces por eso di la opinión. No hace falta leer el libro, si yo los conozco a eso, entonces ya está. Exacto. Entonces por eso digo, hay que ser prudente. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos induciendo a la gente a el error. Y como decías, ahí está de todo, te puedes llevar a la nueva era. Hay una que yo sé que es la nueva era, pero está tapada, pero ya aparecerá. Pero son tan evidentes que son falsos. Pero no, se agarran, entonces, y te atacan. Bueno, que ataquen, pero que escuchen también lo que uno dice, ¿no? Así que, bueno, me estoy perdiendo quizás un poco con tu pregunta, eh, porque en todo esto eh, hay falta de formación, exactamente. Pensar que hay católicos que creen en la reencarnación o se confunde la reencarnación con la resurrección. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Pero mira, yo te voy a decir, hay más de una iglesia donde se enseña el yoga cristiano. Sí. Es una contradicción en los términos, porque no hay yoga sin hinduismo, ni hinduismo sin yoga, aunque también el yoga está en el budismo. Claro. Es decir, forma parte de eso. Entonces, ¿cómo puede haber yoga cristiano? El yoga no es una gimnasia, no es una gimnasia. Entonces ahí está, cuando se mete todo eso, yo te digo, te voy a contar algo, no voy a decir dónde fue, pero era en un convento, yo acababa de llegar, estaba alojado ahí. Era el primer día que estábamos comiendo en el refectorio, estaban comentando sobre el yoga. Y yo, imprudente, tercié, me metí y dije, yo no entiendo esto de yoga cristiano. Y por lo que le dije, no es yoga sin hinduismo. Y el que estaba al lado mío, un fraile, se puso de pie y me dice, ¿qué dices? Hace 30 años que yo enseño yoga cristiano. En ese convento o en ese recinto estaba el centro de yoga. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que esto es el desborde, la apostasía que ha venido como consecuencia de ese dique del neomodernismo y todo lo que hubo, que se abrió, que vino después del concilio, que uno no puede culpar realmente al concilio, pero que sí, que se infiltraron y que aprovecharon eso. Claro. Y fue una catarata. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces, ¿cómo alguien va a poder discernir cuando lo están llevando si hicieron, va a discernir mal con todo esto, con todo este bagaje? Cuando tú ves al general de los jesuitas haciendo, qué sé yo, con posturas orientales. Claro. ¿Por qué hay que decirlo? Porque ellos lo hacen y uno no lo puede decir. Es decir, si alguien lo está haciendo públicamente y lo hace público, nosotros tenemos una obligación, si no es un pecado de omisión. No, eso Exacto. no va, eso no es católico, eso no es católico. Exacto, y hoy en día, padre, para responder a esa acción,
de una corrección fraterna, muchos dicen, es que no hay que juzgar, usted no puede juzgar, solo Dios puede Ah, juzgar. sí. Y Y eso, menos, y es, menos una, a la jerarquía. es un gran problema, es exacto, exacto, porque de repente hay una opinión mal ubicada, que es lo que hablábamos, la infalibilidad se rige a un dogma, a hablar de dogma de la iglesia, pero de repente hay una opinión salida de tono, hay un comentario ahí fuera de lugar que no forma parte de la doctrina y uno como feligres, como laico, que conoce un poco, ya no digamos sacerdotes, que conocen, que conocen mucho más que nosotros, se hace digamos, una retroalimentación del tema con un propósito de corrección. No, ya es fatalismo, ya cometimos el pecado capital del mundo y no estamos juzgando. Entonces, es triste también esa parte en la que no vemos que también hay campos de retroalimentación en cuanto a una corrección fraterna. Tenemos que aprender a ser un poco más humildes y recibir esas retroalimentaciones como se deben, porque por ejemplo, de este programa seguramente van a haber comentarios, de este programa va a salir, vamos a dar paso a otros programas que digan los que no creen en los mensajes, los que no creen en los profetas, los escépticos, pero es parte de esa soberbia espiritual de muchas personas para no aceptar el error, no cambiar ese camino por el que van. Porque lo mencionábamos en un programa hace poco, que yo me pongo a pensar que tal vez nuestra misión ahorita es orar por todas estas personas que están siendo cómplices de estos mensajes o de esta confusión, ya que el día que lleguen ante el Señor y tengan que rendir cuentas por cuántas personas han engañado, a cuántas personas han confundido, va a ser algo terrible porque realmente una persona se puede confundir al escuchar un mensaje de estos. Realmente puede creer de que ese sea el camino. Hay un grupo hoy en día también de supuestos, son como monjes o frailes que ya los excomulgaron, ya les prohibieron les prohibieron la comunión en Uruguay. Y esta gente, a través del rezo del Santo Rosario, de repente se parece a la Virgen y les empieza a decir que provienen de Andrómeda y que no sé qué, y van a Medjugorje, van a reclutar personas para los rezos y que para los retiros. Entonces, todo es una mezcolanza de entre nueva era, yoga mismo, Reiki, porque esta gente practica Reiki también. Entonces es bien triste que no podamos darnos cuenta en ocasiones de factores tan sencillos y pues requiere de mucha oración, requiere de mucha disposición para poder cambiar esto. Bueno, padre, para ir cerrando el tema, ¿qué conclusión nos puede dar? ¿Qué podemos hacer para poder seguir el verdadero mensaje de la madre? Eh, ¿Cómo podemos entrar de verdad a la escuela de María y que nos permita el Espíritu Santo con el discernimiento que Él nos da, entender estos mensajes y moldearnos al verdadero mensaje y no a esta sarta de mentiras o de locuras que muchas personas se han unido hoy en día, llámense canales católicos o cualquier persona que trate de modificar o de engañar, ya que sabemos que aunque un ángel que baje del cielo y predique un evangelio diferente, pues es anatema. Mira, lo que pasa es que yo creo que hay que concentrarse en la oración. Eh, Bastaría, yo creo en el fondo, ir a Fátima, ¿no? Digo, recurrir a los mensajes de Fátima y ver que por dónde pasa el centro de todo esto. El centro pasa por la conversión y el camino a la conversión es la oración, pero también es el sacrificio, el ayuno, ¿no? Y la reparación, la penitencia, el sacrificio, es decir, sacrificio, penitencia en la dimensión de reparación y en la dimensión de también purificación. Y por eso el ayuno, ¿no? Como en Medjugorje, que la Virgen, mira, vino a decir en Medjugorje lo que dice la Didaché. La Didaché o Didaché es entre el primero, no se sabe si primero o segundo siglo. Es una especie de catecismo, es más. Y decía ahí, vosotros, no ustedes, no hagan como ellos los judíos, que ayunan martes y jueves. Ustedes ayunan miércoles y viernes. Es lo que viene a pedir la Virgen, miércoles y viernes.
¿Y cómo? A pan y agua. Bueno, pan y agua está no, lo que se pueda, pero hacer ese tipo de ejercicio ascético y rezar, rezar. Tanto la oración personal, eh, íntima con el Señor, la adoración, la, la- y el Santo Rosario, ese es fundamental porque Dios le ha dado un poder enorme. Y hacer una vida sacramental. Y ahí está todo, porque ahí está todo. Ahora, si yo empiezo a buscar cosas porque quiero saber más, ahí me enredo y ahí seguro que voy a caer. Porque por la curiosidad, mi curiosidad malsana, voy a caer porque el otro me va a atender, porque voy a empezar a picotear de aquí. Yo veo gente que hace eso. Y a ver qué dijo este, a ver qué dijo este otro, a ver este otro. Pero seguro, no te quepa ninguna duda que va a caer y que se va a quedar por ahí con el peor, ¿no? Entonces, eso no, porque están con la cabeza afuera, en vez de estar recogidos. Están mirando, viendo qué va a pasar, inquietos. Eso es índice de que está faltando conversión. Hay que aquietar el corazón y hay que hacer esas cosas, claro. Eh, eh, Orar, hacer oración, no es más fácil lo otro. Es más fácil lo otro y por eso se cae. Entonces, no, y además se produce eh, una distorsión, digamos, más que distorsión, un engaño de que yo estoy en la iglesia y que yo soy una persona que estoy caminando en la iglesia cuando no estoy. Porque si estoy solamente mirando a ver qué dijo este, qué dijo el otro, yo puedo estar muy enterado y al mismo tiempo muy desinformado y no caminar, no estoy caminando. Entonces, yo creo que el consejo es ese. Yo tomaría, qué sé yo, incluso los primeros mensajes de Medjugorje, no, no hace falta tantos. Fátima, Garabandal, donde me pone el centro de la Eucaristía, donde me está advirtiendo dónde va la iglesia, que cuidado, ¿no es cierto? Dice muchos, no dice algunos, muchos cardenales, obispos, sacerdotes van por el camino a la perdición. Y esto causó escozor, esto fue motivo de escándalo en su momento, pero ahora vemos que ha sido así. Y no solo por los escándalos de tipo sexual, que son tremendamente, por supuesto, que es abominable, ¿no? La pedofilia, ni que hablar, bueno. Y además los financieros, todo eso es horrible. Pero peor aún de todo eso es lo que se ha hecho con la doctrina. Eso es lo peor. Eso bastardear la doctrina. Por eso van a la perdición y arrastran muchos más a la perdición. Entonces, y la Eucaristía es fundamental porque es el Señor, es el centro del todo. Hay que darle importancia y después, por supuesto, si uno le da importancia a la Eucaristía, le da importancia a la confesión, a la reconciliación. Yo no puedo ir a acceder a la Eucaristía si yo no estoy sucio. Tengo que limpiar. Así es, justamente. Bueno, padre, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por podernos acompañar para liberar un poquito de tanta duda, de tanta confusión que existe hoy en día y esperamos que este programa haya sido de mucha ayuda a nuestros hermanos. Cabe la pena destacar que usted menciona Fátima como un buen ejemplo para poder profundizar en los mensajes de María y en la escuela de María y pues próximamente estaremos también teniendo un programa con un invitado también muy especial para nosotros con el que platicaremos sobre los mensajes de Fátima, así que todo es providencial, las palabras del Padre son providenciales. Bueno, para No, Fátima finalizar, es ¿sí? fundamental. Sí, perdón. Fátima es fundamental, fundamental. Y Así es. Fátima, como dijo el Papa cuando visitó después esto creo que vale la pena, te hago un poco en la introducción para el próximo Adelante, programa. adelante. Pero llamó la atención, a ver, en el año 2010 fue el año de sacerdotal y estaba programado la consagración de todos los sacerdotes en junio. Pero sin que estuviese programado, para el 13 de mayo el Papa Benedicto fue a Fátima.
y fue y consagró a los sacerdotes ahí en Fátima, cuando lo iba a hacer después. Decía, hay algo muy importante, y en el viaje, creo que fue en el viaje de regreso, porque recordemos que se decía en el 2000 que no, que era todo, pertenecía, algunos decían, al pasado. Él dijo, no, Fátima es profética y no está cerrada, está abierta al futuro. Quiere decir que todo eso tiene, hay cosas que se van a cumplir y demás. Entonces, ahí está, ¿qué nos pide? Consagrarnos al corazón inmaculado de María, los 5 primeros sábados, la penitencia, el Santo Rosario, todo eso. Y además que hay un mensaje de Fátima que siempre se deja un poquito de lado, que es el del ángel, que es el año anterior o 2 años antes. Yo Lucía no sabía muy bien cuándo había sido, pero cuando les muestra a reparar y a interceder ante el Santísimo Sacramento. Es fundamental el mensaje eucarístico. Bueno. Así es. Muchas gracias, Padre. Bueno, para finalizar, ¿nos puede conceder su bendición? Sí, vamos a pedir la intercesión y la protección de nuestra Madre, sobre todos los que vean este programa y sus familias, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre, y a ustedes, hermanos, también muchísimas gracias por su atención, por haber estado conectados con nosotros. Si este video consideran ustedes que le puede servir para despejar dudas, para entender un poco de los verdaderos mensajes de la Madre y cómo diferenciarlos de la confusión que existe hoy en día, no duden en compartirlo con su familia, para que puedan ellos también empezar a caminar bajo la luz de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que viva Cristo Rey, que viva la Santísima Virgen María, y nos vemos pronto. Muchas gracias.